Hola, hola, te doy la bienvenida a un nuevo episodio de La maternidad no es color de rosa. Hoy vamos a estar hablando sobre sanando mi relación con mis padres, sanando mi luna, mi sol. Voy a hablar un poco de astrología infantil y crianza disruptiva. Ya si lo has visto antes, ya te he hablado de mi libro Maternidad Disruptiva, donde realmente hago una pincelada sobre este tema y bueno, hoy te estaré hablando un poco de esto, pero sobre todo también dándote a conocer un poco las terapias que hago con las madres. Muchas personas me preguntan, pero Carol, ¿qué es eso de maternidad disruptiva? No entiendo cómo ir hacia adentro, cómo poder sanar. Ya he hecho unas y otras terapias, pero no termino de sanar y por qué. Y bueno, yo os explico el por qué. Muchas veces tenemos que ser consciente de todo esto y hay muchas herramientas maravillosas. Yo aplico muchísimas. Yo estoy en este mundo de desarrollo espiritual desde los 15, 16 años y utilizo muchísimas herramientas de tema espiritual. Sí, es verdad que me gusta muchísimo todo el tema también científico y creo que cuando me decidí a estudiar enfermería, sobre todo enfocado a terapia intensiva neonatal y pediatría. Siempre me ha llamado el estar allí con madres. Estuve estudiando tema de prolactancia materna, coas de mujeres, acompañamiento a la maternidad, porque al final sí, mis pacientes eran los bebés prematuros, los niños, adolescentes, pero realmente con quien yo tenía ese gran parte de trabajo también y sobre todo de poder empatizar, poder hablar, el contacto físico también era con los padres, sobre todo con las madres. Entonces siempre como que he tenido esa, como que mi cuerpo, ¿no? Mi alma también me llama siempre a trabajar, a estar al servicio con las madres. Así que bueno, desde los 20 años que trabajo como enfermera acompañando a madres desde otro lugar y me di cuenta estando allí que era muy potente, muchas cosas que veía y decía, pero es que aquí hay algo más fuera de lo científico. En ese momento todos estos temas eran un poco tabú. Yo soy de Venezuela y ahí se va abriendo un poco más, pero cuando vine aquí a España también era un poco como, bueno, ¿cómo digo esto? ¿Cómo lo explico, no? De poder juntar esta parte científica con la espiritual y bueno, seguí viendo cosas que me hacían entender de verdad de que había algo energético muy potente entre madre e hijos y también hijos, madre y bueno, como todo esto. Y fui estudiando, investigando y ahora todo esto está más abierto y se me hace más fácil también poder explicarlo. Ya te he hablado en otros episodios de la epigenética, de poder ir hacia adentro con técnicas que te ayuda a ir a conectar realmente con esa raíz donde allí están las heridas, los traumas en tu ADN, en esa epigenética. Y bueno, si no lo has podido ver, te invito a que puedas ver esos episodios anteriores donde te hablo de la epigenética, de poder sanar, ¿no? Y liberar esos patrones, creencias, sobre todo también lealtades invisibles que tenemos a nuestros padres. Y bueno, cómo no, ¿no? Para poder aplicar esa crianza disruptiva, ser una madre disruptiva. En mi libro, La maternidad disruptiva, te hablo un poco sobre este tema, ¿no? En un apartado te hablo de la maternidad disruptiva en acción, donde te hablo sobre todo el tema también de emprendimiento, cómo una madre puede pasar, ¿no? A emprender, a conectar realmente con su pasión. Y hay otra parte donde hablo que me encanta muchísimo, que es sobre esto, acompañando el crecimiento de tus hijos. Tus hijos como espejo, oportunidad para sanar, porque siento que es así, nuestros hijos son espejo y qué bonito que la vida nos ponga de espejo a nuestros hijos para poder sanar, porque ya lo he dicho en otros episodios, cuando son nuestro jefe, nuestra pareja, hermanos, padre, pues a veces pasamos un poco, pero cuando es tu hijo, si tu hijo, lo puse una vez en un reel de Instagram, si tu hijo no te hace cambiar tu mentalidad, nada te hará cambiar tu mentalidad. Y es así, si tu hijo no te motiva a sanar, nada te va a motivar a sanar. Yo creo que nuestros hijos son como esa chispa, ¿no? Esa chispa divina que nos hace pasar a la acción. También hablo de disciplina consciente, poner límites desde el amor, porque obviamente tenemos que poner límites. Hablo muchísimo sobre límites sanos, se está escuchando muchísimo eso y realmente cuando
sabemos autoconocernos, autoaceptarnos, sabemos qué me gusta, qué no me gusta, eres capaz de poder aceptar, de conocer y entender la personalidad de tu hijo y desde allí poner límites desde el amor. También hablo sobre educación emocional y astrología infantil, entendiendo a cada hijo, y de aquí es donde quiero dedicar esta mayor parte del episodio, porque te voy a hablar mucho sobre este tema y te quiero compartir algo que en mi libro coloqué, que es: nuestros hijos vienen a nosotros no como proyectos a perfeccionar o problemas a resolver, sino como seres completos con sus propias cualidades únicas de espíritu y sus propios caminos a seguir. Carol del Pozo. En mi libro, La maternidad disruptiva, un camino hacia la transformación y la crianza consciente. De verdad estoy enamorada de este libro por todo lo que colocó aquí, años de experiencia también, pero sobre todo como mami, ¿no? Que he estado experimentando todo esto y fue gracias a mis hijos que me adentré. Siempre he estado con astrología, siempre me he hecho mi carta, bueno, me la hice creo que 2 veces me la he hecho, mi carta astral, una con un astrólogo, otra con otro, y luego ya, pues cuando me dediqué a todo este tema del emprendimiento, que dije, mira, sí, seguía con mi trabajo y digo, me voy a lanzar a la piscina con todo este tema de emprendimiento, pues seguía con el tema de astrología. Y una vez mi astrólogo me dijo cosas de mi infancia y fue como, hosti, ¿cómo puedes saber todo esto? Y me lo empezó a decir y digo, esto lo necesito yo. Y fue allí cuando empecé a entrar todo esto hace ya 5 años. Empecé a empaparme sobre todo esto, estudiar astrología infantil con un profe, con otro. Hice como que varios estudios para ver, ¿no? Qué me enseñaba este profesor, cómo lo veía este mentor. Y así iba siendo poco a poco. Me adentré en el mundo de astrogenealogía, que es lo que siempre me ha apasionado: trabajar la epigenética, trabajar ese ADN energético, todo lo que heredamos, ¿no? De nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros tatarabuelos, bueno, todo ese linaje femenino y masculino que tenemos allí, que tenemos que sanar. Y de esto te quiero hablar, ¿no? De que esta es mi herramienta que yo utilizo. Mi metodología es sanación bidireccional, donde yo como hija sano, mi madre también sana, pero yo como madre también sano mi relación con mi hijo, y mi hijo es capaz de poder sanar la relación que tiene, porque aquí te hablo de realmente todo que tiene que sanar tu hijo a nivel de astrología, porque todos llevamos una herida del alma. Desde el momento de nacer, todos también llevamos una herida que yo digo que es colectiva, ¿no? Que es ese al momento de nacer, ¿no? Esa desconexión que tenemos con nuestra madre. Ya no estás dentro del útero donde te sentías súper bien, relajado. Obviamente cada embarazo también es diferente. Lo ideal es que en el embarazo pues hayas tenido una estadía, ¿no? Allí en el útero de tu mami, pues donde has estado tranquila o tranquilo. Pero muchas veces no es así y hay que sanar eso, pero porque viene de atrás de nuestros linajes. Entonces, muchas veces somos niños viviendo en un cuerpo de adulto. Los sentimientos que alberga, ¿no? que tenemos allí dentro de nosotros como padres son una puerta de acceso a nuestro propio ser, a poder conectar con nuestro niño interior y poder sanarlo de raíz, pero también sanar y poder facilitarle la vida del camino de tu hijo. Siempre lo digo, nosotros como padres no venimos a imponer, no venimos a ser autoritarios. Obviamente, sí hay que poner límites sanos, hay que educar con conciencia, ¿no? Y con coherencia, pero sí es verdad que tenemos que facilitar el camino de vida de nuestros hijos, y por eso es que es tan importante primero conocerte a ti, autoconocerte, y luego poder conocer la personalidad de tus hijos para poder aceptarlo, ¿no? Una vez que te aceptas a ti como mujer, como padre, ya eres más consciente de poder aceptar la personalidad de tu hijo. Porque si tu hija o tu hijo llegó a ti es porque calza perfectamente en tu árbol genealógico, en la parte genética, ¿no? De venir a sanar algo que tiene que sanar. Entonces, te propongo un ejercicio que puedes realizar en cualquier momento. Sí te pido que cuando lo vayas a hacer lo hagas en soledad.
Yo lo voy a contar aquí, tú luego puedes escuchar nuevamente este episodio, poner pausa y hacer el ejercicio. Y es que quiero que tomes una hoja, que estés en silencio y que conectes con tu madre, tal cual y como es tu madre, sin crítica, sin juicio. Y vas a escribir, uno, ¿cómo era tu madre? Vas a poner cómo es mamá. Y vas a escribir cómo es mamá, sin criticar, sin juicio. Permítete conectar realmente con lo que sientes. No importa si es positivo o si no es tan positivo. Tú escribe tal cual cómo sientes que era tu mamá. Luego, ¿qué adjetivo te viene a la mente sobre tu madre? 3. Pregúntate, ¿mi madre era cariñosa o era fría, distante o alegre? Y cuarto, ¿mi madre me abrazaba frecuentemente o no me abrazaba para nada? Estas preguntas son clave de verdad para poder entender. Y luego, cuando ya hayas eh, escrito estas preguntas y las hayas respondido, vas a escribir mi madre era y permítete escribir. Escribe sin culpa, sin juicio, escribe tal cual como ves y sientes a tu madre. Y recuerda, cuando éramos niños, nuestro cuerpo funcionaba como una grabadora, una esponjita, ¿no? Absorbíamos todas las vivencias, todos los sentimientos, todo queda allí como huella grabada, ¿no? En esta grabadora o absorbida, ¿no? Como absorbe en esta esponjita como somos. Entonces, todo esto que estás escribiendo es súper importante porque aquí va a mostrar tu inconsciente. Por eso, no pongas juicio, no pongas ningún sentimiento de culpabilidad. Tú escribe cómo percibes a tu madre. Y esto mismo lo vas a realizar con tu padre. En la astrología, pues se dice que mamá es la luna. Yo a mis niños le digo, mira mamá luna, mira papá sol. Y esto a veces, pues no es al 100% así. La persona que está al cuidado de tu hijo puede hacer en un momento el rol de esa luna, ya sea tus padres, los abuelos del niño, incluso tu propia pareja puede hacer de luna y tú también al revés, tú puedes ser en ese momento de sol. Así que por eso es que es tan importante poder sanar todo esto. Recuerda que todo esto también lo vas a hacer con tu sol, tu papá sol, tu padre. Vas a preguntar cómo era papá, ya luego cuando terminas esa hoja donde hablaste de mamá, cómo era mamá, qué adjetivo te viene a la mente de tu mamá, si era tierna, si era cariñosa, si era fría, si era distante, si era alegre, y el cuarto si te abrazaba con frecuencia o no, y luego vas a escribir mi madre era, y permítete escribir sin juicio, sin culpa. Luego cuando termines todo esto, vas a agarrar otra hoja y vas a hacer lo mismo pero con papá. Vas a escribir lo mismo, cómo era papá, qué adjetivo te viene a la mente sobre tu papá, si tu papá pues era tierno, cariñoso o era frío, era distante, si tu papá te abrazaba o no te abrazaba y luego vas a escribir mi padre era y permítete también sin juicio escribir todo esto. Esto es súper importante porque te va a ayudar a entender y a comprender y poder ir sanando poco a poco de una forma consciente a mamá y a papá, pero luego hay que ir a esas profundidades y sanar de raíz, porque hay muchas personas y a mí me pasó también muchísimo donde yo sabía la teoría, yo había hecho terapias, pero había algo que me faltaba, ir a las profundidades y poder ya de raíz como que romper con esos bloqueos, romper con esas creencias, con todo eso que me limitaba, ¿no? Y que venía de atrás, de generaciones de mi linaje. Entonces, recuerda que la luna es nuestro alimento emocional, ya sea mamá o papá. Y ahora te voy a incorporar algo nuevo que es Quirón, ¿no? Que es la herida del alma, ¿no? Que traemos todo. Entonces, por eso es muy importante poder tenerlo allí. Luego, que hagas este ejercicio tanto para mamá como para papá. Quiero decirte un poco acerca de mí para que puedas entender. Yo te voy a hablar, aquí tengo apuntado
para que no se me olvide nada, todo lo de sobre mis hijos y conmigo, ¿no? Y también con mi pareja. Te voy a hablar solamente aquí porque si no sería un episodio súper largo, pero de verdad quiero traerte aquí mi sabiduría también, pero también mi experiencia, porque todo esto que te estoy diciendo es porque lo he aplicado y no es de un año para acá. Llevo ya 5 años y un poco más, bueno, con la astrología muchísimo más, pero aplicándolo al tema de astrología infantil y viendo qué funciona para mí, para mi pareja, porque claro, hay cosas que a mi pareja le puede como que chocar, ¿no? O rechazar un poco de la personalidad de uno de mis hijos. Y a mí me pasa lo mismo. De uno de mis hijos hay cosas que yo como que, uff, no sé por qué y me lo tengo que trabajar hacia adentro. Y esto pasa también, pues, al revés, ¿no? Si me volteo y veo a mamá y a papá, hay cosas de la personalidad de mis padres que como que todavía lo rechazo y con ellos pasa lo mismo porque yo he hablado con ellos y hay cosas que ellos como que rechazan de mi personalidad y esto es muy bonito hablarlo y saberlo. Una vez que de verdad esa teoría la entiendes en el consciente, pero luego vas a las profundidades y conectas con ese inconsciente, que es lo que yo hago en mi terapia de sanación bidireccional, donde trabajo con varias técnicas, la uno aquí, pero es muy bonito saberlo, por lo menos la teoría, para poder pasar a ese inconsciente, ¿no? Y poder sanar y liberar todo ello. Uno, mi luna es Géminis. Te voy a dar aquí ahora sí mi caso para que puedas entender un poco. Mi luna es Géminis. La luna de mi, de mi hijo mayor es Cáncer, es agua, la mía es aire. Aquí ya hay diferencia, ¿no? En elementos. La luna de mi niño pequeño es Leo, es fuego total. Y la luna de mi pareja es Aries, ¿no? Pero es fuego también. Entonces, cada una se va como que comportando diferente. Sí, es verdad que la luna de mi pareja y de mi niño menor es fuego y a veces chocan, ¿sabes? A veces dicen, bueno, nos podemos llevar súper bien. Y si hay algo que no está sanado en mi pareja, obviamente hay algo de la luna, de la personalidad de mi hijo que va a hacer que choque. ¿Por qué? Porque te dije que la luna, ¿qué era? Es ese alimento emocional. Si no sanas, no sabes autogestionarte las emociones, va a haber un choque. Y puede ser por todo, ¿vale? Entonces, siempre hay yo le explico cuando hago esta terapia, explico que siempre hay como, está el signo, ¿no? Por ejemplo, Géminis, pero Géminis vibra en una vibración positiva y en una negativa. Y dependiendo de nuestra vibración, la situación en la que estemos, nos vamos a ir a un lado o nos vamos a ir a otro. Voy a estar vibrando en una sintonía positiva, ¿no? De mi signo o negativa. Cuando estamos desde la herida, desde ese dolor, ese sufrimiento, ¿no? Vibrando bajo en nuestra escala de conciencia, ¿qué pasa? Pues conectamos con esa energía negativa del signo. Por ejemplo, en mi luna, ¿cómo yo me puedo dar cuenta si de verdad empiezo a manifestar, ¿no? Estas heridas? Es uno, querer tener siempre la razón porque soy aire y todo está aquí, soy muy mental, criticar en exceso, cuando yo me veo que estoy criticando en exceso digo, uy, para, Caro, aquí hay algo raro, permítete ver a esa persona como espejo y ve qué es lo que está pasando. Y me doy cuenta que estoy vibrando bajo porque estoy criticando, ¿no? Estoy en exceso, estoy diciendo cosas que no debería de hacer si de verdad lo veo desde un consciente y una coherencia. Puede ser que no esté de acuerdo con algo que es válido, obviamente, pero esto no quiere decir que yo tenga que estar criticando en exceso. Otro es miedo a que no me tomen en cuenta, ¿vale? Sobre todo mi opinión. Y me pasa mucho a veces cuando estoy aquí en casa que se me activa una herida y lo primero que yo siempre digo es, pero es que aquí nadie me escucha, pareciera que hablo con la pared, ¿no? Y lo digo mucho también con el tema de mis hijos, pero ¿qué pasa? Es normal, ¿no? Que nuestros hijos dependiendo de la edad que tenga, pues no nos hacen como que siempre caso, ¿no? Siempre están ahí escuchándonos.
Pero ¿qué pasa? A mí se me activa esa herida porque viene de mi luna también, que hay otros aspectos también de otras heridas que hay que ver en tu carta, no solamente la luna, y por eso es que hay que ver cómo es, pero yo te estoy trayendo aquí la más simple para que puedas entender qué es la luna. Entonces, también que em, cuando empiezo a boicotearme, a hablar mal de mí misma, a criticarme a mí también en exceso, a lo mejor como madre, como pareja, sobre todo, por lo menos a mí no me gusta cocinar mucho y cuando voy a la cocina, pues empiezo un poco a criticarme porque siento que no sé cocinar. Ahí siento que hay una herida y que tengo que sanar, ¿no? Y estuve trabajándola mucho porque me di cuenta de que había una herida que venía de atrás con el tema de las mujeres y sentía que yo no nutría y al final cuando estamos en la cocina cocinando me tengo que enfocar a que estoy haciendo alimento para mi familia, voy a nutrir a mi familia y ya cuando cambia el chip pues todo cambia. Si es verdad que cuando se me activa una herida rápidamente me doy cuenta por esto. Entonces, por eso es que es súper importante tener la teoría, pero también pasar a la acción y pasar a la práctica y poder sanar. Otra es el apego a las multitareas, sobre todo en el plano mental. Esto me lo he trabajado de pequeña. Creo que a lo mejor por el colegio y también la profesión que tengo todo súper organizado y por esta parte me quedo un poco en calma, pero sí me doy cuenta que cuando se me activa una herida, mi mente, aunque ya lo tenga todo apuntado, empieza a boicotearme. Menos mal que lo tengo todo apuntado y tengo un cuaderno. Yo tengo mis cuadernos, ahí se me cae todo. Tengo mi cuaderno donde tengo aquí apuntado todo. Todo lo que hablo sobre el tema de podcast, todo lo que tengo acerca de mis programas, todo lo que tengo de mis sesiones, todo lo tengo apuntado. Cuando se me activa esta herida es que me relajo un poco y digo, salgo de aquí, voy a respirar, voy a meditar, voy a contemplación y bueno, utilizo varias herramientas. Dependiendo de esa herida, utilizo una u otra herramienta. Por eso es que es tan importante saberlo, porque a lo mejor se te activa a ti una herida y yo te digo, ve a meditar que te va a ayudar y a lo mejor no, porque tu signo que se te activó con esa herida, a lo mejor de la luna o de Quirón, tienes que utilizar otra técnica, no meditar solamente. Por eso es que es importante también saber esto, no nada más quedarte con la teoría, sino saber qué práctica vas a utilizar. Porque, por ejemplo, a mí me dicen muchísimo, realízate masaje y yo no conecto mucho con los masajes, más bien como que no lo rechazo un poco. Entonces, lo que va bien para uno, para otro no. Y por eso es que es importante autoconocerte. Luego te hablo un poco de las otras lunas más rápidamente, porque como es la de mi hijo, mi pareja, no me voy a extender un poco, pero es para que te des una idea de la importancia de saber y detectarlo, ¿no? Como madre o como padre. La luna en cáncer. ¿Qué pasa con la luna en cáncer cuando se activa una herida? ¿Cómo se manifiesta? Pues apego al cariño y ser aceptado o incluido, necesidad de nutrirse por los demás, manipulación emocional, pero muy fuerte y victimizarse. Esto yo me doy cuenta, detecto con mi hijo cuando le pasa algo, que claro, son muy emocionales, les cuesta muchísimo hablar y antes de que empiece a somatizar, yo me doy cuenta cuando está con mucha manipulación emocional o cuando necesita, sabes, que está como muy cariñoso. Normalmente son muy cariñosos, pero en exceso, ¿no? Que no te dejen, que tú dices, uy, esto no es normal. Allí es cuando yo voy a facilitarle el camino de vida a mi hijo porque estoy detectando esto y también lo enseño a que él sea capaz de ir reconociendo poco a poco esto, de que cuando sienta esto tiene que trabajarlo con algunas técnicas y irse al lado positivo. Recuerda que la vida es fluctuación total, cambio total, estamos arriba, abajo y yo creo que lo importante es eso, que tú como mami, como papi le enseñes a tu hijo cómo poder entenderse, cómo conocerse, pero sobre todo que sepa también qué técnicas utilizar. Luego tenemos la luna en Leo, que es fuego total. ¿Cómo va a ser ellos? Ellos es el reconocimiento. Mi hijo pequeño quiere que a cada rato le esté diciendo, bravo, cariño, muy bien, perfecto. El ser visto, ¿no? ¿Con qué va a conectar ellos? Pues cuando empieza con el ego, con ese orgullo, esa demanda de atención cuando está mamá, mamá, mamá.
o papá o quien esté, allí ya uno se tiene que dar cuenta y decir, uy, algo está pasando aquí con mi niño, voy a ver, voy a ayudarlo, a ver qué técnica le va a ayudar. Obviamente fuego, a un niño que fuego no lo vas a poner a meditar porque no, no se te va a quedar a meditar porque fuego necesita acción. Entonces este niño necesita otras técnicas, ¿vale? Otro que el compararse mucho ahorita porque es pequeñito, pero a medida que tu hijo va creciendo, por lo menos si tiene 10 11 años, y te das cuenta de que se está comparando mucho, ¿no? Ahí es cuando dices, uy, algo raro está pasando aquí con mi niño, se le está activando una herida, no sabemos el por qué, puede venir del colegio, la sociedad, ¿no? Los amigos, la profesora, o porque de repente se le activó esa herida o algo que inconscientemente tú como madre o como padre hiciste que se le activara. Y es así porque todos venimos con heridas para sanar heridas, ¿vale? Todos nacemos con una herida del alma y tenemos que poco a poco ir sanándolo, se nos va a ir activando, ¿vale? No es que yo estoy sana, estoy súper bien, he sanado todo, no, en algún momento de mi vida se me va a activar una herida u otra, por eso es que es tan importante conocerla, sobre todo conocerte a ti y saber en qué momento de tu comportamiento se te está activando una para poder utilizar la herramienta específica para ti. Luego que viene la luna en Aries, que es fuego también. Entonces, ¿qué pasa con esta luna? Yo me doy cuenta con mi pareja, pues a lo mejor el desorden, el caos, también cuando de repente se enfada muchísimo, ¿no? Que puede ser muy explosivo. También herida de invasión, ¿no? No puedo hacer mi voluntad, no soy capaz. Puede estar vinculada también con dinámicas familiares conflictivas y esto obviamente se necesita hacer otra cosa, ¿no? Te aconsejaría ahí, pues constela esto para ver qué es lo que está pasando en esa dinámica familiar. Y bueno, y esto con otras herramientas que utilizo, quería darte como que esta pincelada y bueno, motivarte si así lo sientes de que puedas realizar esta terapia de sanación bidireccional. Así que muchísimas gracias por estar aquí con Escucha Activa. Y bueno, si te motivas, te dejaré por aquí el enlace para que puedas probar, ¿no? Esta sanación bidireccional y lo puedas ver tú por tu propia cuenta de verdad, de ir al origen, de poder sanar de raíz tu relación con tus hijos, pero también tú como hija con tus padres. Porque una vez que sanas esta relación bidireccional, todo empieza a fluir mejor. Así que muchísimas gracias, espero que te haya gustado este pequeño episodio y que lo que quise transmitirte aquí puedas entenderlo. De verdad que es una dinámica muy bonita cuando la comprendemos y es como, yo lo veo como, bueno, los personajes, ¿no? Mi hijo tiene esto aquí, se le activa esto aquí y detecto esto y rápidamente paso a poder tener estas técnicas y poder pasar a la acción y vas a ver cómo todo empieza a mejorar en tu casa, en tu vida, se te empieza a abrir puertas maravillosas porque no estás desde estas lealtades invisibles, estas creencias, este patrón, ya has soltado eso, ya comprendes un poco más, dejaste la teoría de un lado, pasaste a la práctica, pasaste a la sanación y de verdad se te empieza a abrir puertas maravillosas que hasta tú misma, tú mismo vas a decir, wow, o sea, qué increíble. Así que bueno, te mando un beso, un abrazo grandote. Espero que hayas disfrutado este episodio y nos vemos en el siguiente. Chao, chao.